Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues, iniciamos. Bienvenido a tu programa, el primer programa, la primera edición de tu programa Hasta el Infinito en formato podcast. Mi nombre, William Machado, que seré tu anfitrión en esta mañana para hacer de esta hora una hora de motivación, de crecimiento personal y de sensaciones. Es la sensación que lideriza al oyente. Bien, hoy quiero muy a propósito, muy en su punto, hablar del Día del Padre. El Día del Padre, ante todo, quiero felicitar, hacerle un extensivo felicitaciones y un abrazo muy caluroso a esos sí también llamados héroes sin capa. Veo con alguna preocupación cómo hasta con sentimiento como el Día de la Madre, tanto el comercio, las calles, la familia, se reúnen, planifican en torno a la celebración de lo que acá en México llamamos la jefa. Pero a ese papá, y habría que preguntar el por qué, no sé si es por de repente una sociedad muy materna, donde la jefa precisamente es el pilar del hogar, ¿no? Porque el papá simplemente de repente hay más ausencia en el hogar por su trabajo, por la naturaleza de su actividad o de su rol dentro del hogar, no lo sé. Lo cierto es que veo los días que anteceden al Día del Padre, si se quiere, pasar por debajo de la mesa. Es un día donde pocas veces, ayer tuve la oportunidad de estar en una plaza y veía que, a diferencia del Día de las Madres, el Día de las Madres estaba abarrotado las plazas, precisamente la gente de compra, buscando el regalo ideal en la parte de cocinas, en la parte de perfumes, en la parte de joyería, carteras, bolsos, zapatos, etc. El Día del Padre, pues no. Y no lo digo yo como papá, porque a Dios gracias he contado con una familia llena de amor y dadivosa. Lo hablo desde ese punto de vista que no se reconoce, digamos, de cierta manera, no se reconoce por lo menos a nivel comercial. En mis cuentas he visto, por el contrario, yo no sé cuál será el fenómeno, y me gustaría que dejaras tus comentarios y nos escribieras a través de nuestra cuenta en Facebook. No sé a qué se deba el fenómeno. En mis cuentas, en mis redes sociales, he visto, coloqué un ejercicio hablando de si estuvieses en una habitación, en una inmensa habitación, y en esa habitación estuviesen todas las personas que has conocido a lo largo de toda tu vida, ¿a quién buscarías en esa gran habitación? Imagínate entrar en esa habitación, claro, una habitación que tendrá que ser del tamaño como del Estadio Azteca, una habitación donde se encuentran allí presentes todas las personas que de alguna u otra forma han interactuado contigo a lo largo de toda tu vida. ¿A quién buscarías desesperadamente entre esa multitud? Curiosamente, la mayor respuesta que recibí es: buscaría a mi papá. Curiosamente, y eso me dejó pensando, ¿será que el Día del Papá precisamente puede ser por machismo, una cuestión cultural? No lo sé, pero de repente es que pasa que a la mamá lo exteriorizamos más, nos sentimos más cómodos de hacerle saber a mamá cuánto la amamos y no a papá. Me dejó pensando
esa respuesta contundente que recibí en las redes sociales de buscaría a mi papá. Y tú que me estás escuchando a través de esta plataforma de Promo Estéreo, ¿a quién buscarías en esa habitación? ¿Buscarías a ambos? ¿Serían igualmente importantes para ti encontrar a ambos? ¿Y por qué? Y de ser así, de ser que prefieres encontrar a uno, o a tu mente llega primero papá o llega mamá, sería bueno entonces de evaluar tu relación con esa persona. ¿Y por qué no? También hacer las paces, si ese es el caso. Lo cierto es que hoy quiero festejar, quiero felicitar a esa población llamada papá. Si bien es cierto que dicen que papá no es el que engendra, aunque parezca insólito, parece que dar la vida sea más fácil que dar amor. Aunque parezca mentira, pero a veces es mucho más fácil dar la vida que dar amor. Pero hoy te quiero invitar a que precisamente si estás a tiempo y tienes la fortuna de tener a tu papá contigo, poder enderezar un poco el camino si es que lo consideras torcido hasta ahora. Porque es en vida donde nosotros podemos trabajar con esas deudas pendientes de emociones y de sentimientos. Es en vida que podemos entonces resarcir aquello que creemos que está torcido y poder arreglar nuestra relación con papá. Está comprobado, y no quiero caer en temas polémicos, pero está comprobado que la relación con papá afecta directamente a los hijos e incluso a la selección de sus parejas. La relación que se tiene, sobre todo una hija con su papá, va a afectar incluso a la pareja que escoja, a la persona que escoja como su pareja o como su marido. Entonces, yo tengo como dicen, una máxima que dice que hay que criar a los hijos para que valoren a la novia, y hay que criar a las hijas como princesas para que su estándar de esposo sea alto. Hablo mucho tanto en charlas, en conferencias sobre el momento de la verdad, y creo que cada momento que tenemos para platicar con nuestros hijos, y ahora hablo desde la palestra de ser papá, es una oportunidad para nosotros evitar dejar mellas en el camino y en la psiquis de cada uno de ellos. Cuando hablo de momento de la verdad, hablo de que tan importante es ese momento, ese contacto que tengo o que tienes con tus hijos. Hacer valioso, que sea un momento estelar cada vez que tú tengas la oportunidad de platicar de cualquier tema con tu hijo o tu hija. A veces creemos que ser buen papá es simplemente ser un proveedor, y sí, realmente ser proveedor es parte del rol de papá. Pero más allá de ser proveedor, no solamente de ser proveedor material, no solamente ser proveedor de las necesidades económicas, alimenticias, de ropa, vivienda, educación, salud, etcétera, lo cual es muy importante. Pero tanto más importante que esto es ser proveedor precisamente de amor, de comprensión, de empatía. Y empatía porque somos papás de niños, de bebés, de niños, adolescentes, adultos, etcétera, y poder conectar con cada uno de ellos en cada parte o en cada rol o en cada etapa de su vida. Veo personas, hijos, adolescentes, que tienen todo, realmente tienen todo, hablando económicamente, para el
el que vea desde una óptica de que adolece de algo, el que vea desde la óptica de la carencia y vea a alguien más con todas las herramientas o todas sus necesidades materiales cubiertas, podría pensar que esa persona puede ser feliz o es feliz. Nada más dista de la realidad. Nada más dista de la realidad. He visto personas, jóvenes, adolescentes, que tienen todo precisamente por tener un padre proveedor y que saca la bandera de que está trabajando y está ganando el pan con el sudor de su frente para que a su hijo no le falte nada. Pero le falta lo más importante. Le faltas tú. No te tiene a ti. Así que, y no solo que no te tiene a ti en casa, sino que cuando muchas veces pasa de que una llamada de un hijo, y me consta, he visto papás responder el teléfono hasta con fastidio y decir, estoy trabajando, hablamos en la casa, o temas como ese, o dale gracias a Dios que estoy trabajando, porque gracias a que estoy trabajando tú tienes el pan en la mesa de hoy, o gracias a que estoy trabajando y que tú puedes estar estudiando en el colegio, en el liceo, en el tecnológico que tú estás estudiando hoy. Tiene una institución, tiene un colegio, tiene un tecnológico. Y repito, no te tiene a ti. A veces solo basta con dedicar un minuto, un segundo, en lo que pueda. ¿Cuánto demora una persona en en pasar un mensaje de texto, un WhatsApp, un emoji, un video, una nota de voz? ¿Cuánto? El mismo tiempo que tardas en contestar a un hijo diciéndole, es que estoy ocupado, hablamos en la casa lo vemos, ese mismo tiempo tú lo puedes dedicar haciendo de que ese mismo segundo, esos mismos 5 segundos valgan la pena y que deje un sabor de boca distinto en tu hijo. Tú puedes contestar un mensaje como, mi amor, o mi vida, como tú quieras, o hijo o hija, sabes que papá está trabajando. Dame 5 minutos, me desocupo y te devuelvo la llamada como tú te mereces, hijo. Tardaste lo mismo en responder el mensaje y te aseguro que a tu hijo le quedó un mejor sabor de boca. A veces no cuidamos precisamente el día a día porque asumimos que nuestro hijo debe entender que papá está trabajando. Asumimos que el hijo debe saber, debe comprender, debe ser empático de que papá está cansado, de que papá viene de la calle y no tiene ánimo para nada. ¿Y dónde está tu comprensión de la necesidad y de la carencia y de lo que adolece tu hijo? El tiempo pasa y pasa muy rápido. Quiero hacerte y quería dejarte este pequeño llamado, esta pequeña reflexión, porque fíjate que a veces incluso esto impacta hasta en la deserción de casa. Vemos como hijas a muy temprana edad se van de su casa, abandonan su hogar para ir tras la promesa de amor de otro adolescente. Se van de su casa 14, 15 años. ¿Y por qué? Tras la promesa de amor de un adolescente. ¿Y por qué? Es más fácil entonces señalar, etiquetar y colocarle un sello de repente despectivo a esa persona, a ese adolescente que a los 14 años decidió salirse de su casa. Pero no nos damos cuenta de qué momento y qué emociones le estamos haciendo y le estamos regalando a nuestra hija día a día. Existe, como te decía,
que cada momento que tengas en el contacto con tu hija cuente, o con tu hijo. De repente tu hija o tu hijo te habla y siempre consigue una contesta grosera de un papá dominante, caudillista, de un papá que lo que hace es gritar. Y eso, amén, si existe además otros agravames o agravantes de un papá maltratador, alcohólico, etcétera. Entonces, esta adolescente sigue creciendo y recibiendo puros momentos de la verdad negativos, puros momentos de la verdad en el que tiene el contacto con el papá, son negativos, le deja un mal sabor de boca, la deprime, la hiere. ¿Y qué crees que va a pasar? Cuando esta persona en la primera oportunidad que otro adolescente la aborde, ¿y cómo la va a abordar? La va a abordar y la va a abordar de una manera, tú sabes, tipo película mexicana de los años 70, de los años 50, como todo un Don Juan, le dice 4 cosas bonitas y ¿qué crees? Ahí tenemos una hija yéndose del hogar, porque una persona fuera de ella le dio la palabra de amor de la que tanto adolece. Y repito, es más fácil señalar y tildar de cualquier calificativo a esta hija. Así que, papá, te invito a que aproveches cada segundo, cada oportunidad, cada minuto que tengas el contacto con tus hijos, de hacer que ese momento, que ese contacto, y te repito, ese contacto puede ser a través de un mensaje, de un emoji, de una carta, un mensaje en una pizarra, un mensaje en el espejo, una carta debajo de la puerta, un chocolate en la almohada. La imaginación es el límite. Para hacerle saber a tu hijo de que papá está presente. Y bien, hijo, a ti te quiero decir que, como dicen, no todos los hombres son iguales. Eso es verdad, no todos los hombres son iguales, ni todos los papás son iguales. Así como sería absurdo y estúpido generalizar de que todas las mujeres, todos los hombres, o los abogados son trans, o todos los mecánicos son esto, todo, ¿verdad? Es bastante absurdo generalizar porque siempre hay profesionales bastante responsables y bastante calificados. Igualmente existen papás bastante amorosos. Si bien es cierto que nadie nace con un instructivo, ningún papá, nadie, yo no nací y soy papá, yo no nací con un instructivo debajo del brazo que me indique cómo ser el mejor papá para mis hijos. No sé si ese instructivo, dicen que, bueno, no quiero entrar en temas políticos porque dicen que hablar de política y religión son los temas más controversiales y no quiero tocar temas así. Pero lo cierto es que no existe una guía para ser papá. Lo cierto es que tenemos que ver a los papás como un superhéroe. Y cuando hablo de ver al papá como un superhéroe, fíjate que no hablo de mirarlo literalmente como un superhéroe, porque tú que me estás escuchando de repente dirás, ¿y qué superhéroe va a ser mi papá si mi papá me abandonó a tal edad? O mi papá me dejó, mi papá me maltrató, etcétera. Lo cierto es que cuando te hablo de ver a tu papá como un superhéroe, te hablo es precisamente, y te voy a preguntar, ¿qué es lo que más comúnmente tiene un superhéroe? Te pregunto, te doy 2 segundos. ¿Qué en su indumentaria más comúnmente tiene un superhéroe? Un superhéroe tiene una capa.
Y si desglosamos esa letra, esa palabra, esa capa por letra, vemos que al papá hay que aceptarlo, hay que comprenderlo, hay que perdonarlo, pero sobre todo hay que amarlo. No conocemos la historia de vida, ni el contexto, ni el marco de referencia de ese ser. Que sea o no, te guste o no, gracias a parte de su esencia, tú estás en este mundo y perteneces a él. Por el contrario, aparte de comprenderlo, aceptarlo, perdonarlo y amarlo, es caer en cuenta de que en este punto, sobre tu papá existen 2 abuelos, sobre esos abuelos 4 bisabuelos y así sucesivamente. Estás en una pirámide invertida donde toda esa generación, donde esos ancestros han venido a poner su granito para lo que tú eres hoy. Así que, si te hablo como papá, te digo, acércate, aprovecha, disfruta, vive cada momento con tu hijo, porque el tiempo se va como el agua entre los dedos. Y si te hablo como hijo, te digo que te invito a que vivas, disfrutes, aproveches a tu papá. Ahorita sí lo tienes. Después es preferible hoy, Día del Padre, aunque debemos, como siempre digo, debemos honrarlo día a día, así como la madre, igual. Es preferible hoy tomarse un tiempo, hacerle saber, porque a veces también damos por default que papá sabe cuánto le amo. No, papá no sabe. Papá puede imaginar, es más, puede tener la ilusión de que así sea, pero no lo sabe. Entonces, te invito a que aproveches el día de hoy de acercarte a ese ser. Es preferible aprovechar un día como hoy, en vez de aprovechar un día de los muertos, llevando alguna carta al cementerio. Así que quiero ratificar la invitación a que nos acerquemos tanto a nuestros hijos como a nuestros papás y realmente dejemos de suponer sobre el amor que mi papá me tiene, o dejemos de suponer de que mi hijo sabe cuánto le amo. Encontremos esa forma de conectar con cada uno de ellos, y hay muchas formas de hacerlo saber. No solamente el Día del Padre llevando una botella de whisky o una botella de tequila al papá, sino además dedicando tiempo. A veces decimos, ¿y de qué tema voy a hablar con mi papá? ¿O de qué tema voy a hablar con mis hijos, si ese fuese el caso? Mira, en los temas de interés de cada uno de ellos. Encontrarlos en su propio mundo, encontrarlos en sus propios gustos. Y esa es la manera inequívoca de hacer rapport o hacer un acompasamiento, de hacer empatía, de sintonizarnos con papá, de sintonizarnos con nuestros hijos. Dejemos a un lado ese machismo absurdo, cuando hablo de machismo absurdo, de que un hombre no es un hombre, en el buen sentido de la palabra. Mis hermanos, no, saludamos de beso. A mi papá, si no le doy un beso, es no haberlo saludado. Dejemos ese machismo
absurdo que lo que hace es crear incluso barreras, recrear, nos sesgan, hasta nos coartan la forma de expresarnos con nuestro papá. Y seamos nosotros el que rompamos precisamente esa ola de machismo. Cuando hablo de machismo, hablo del machismo absurdo, de no expresar los sentimientos, de no expresar las emociones, de no darle un beso a mi papá porque el hombre no besa a otro hombre. No, esas son puras tonterías. El beso es una forma de expresión y creo que ningún hijo o ningún papá va a tomar con malos ojos un abrazo sincero y un beso cálido de un hijo, o un hijo tomar de mal forma un beso sincero de su papá. El tiempo en esta plataforma, en estos espacios, y cuando estamos hablando muy amenamente, el tiempo se va, como siempre lo digo, como el agua entre los dedos. Se va en un suspiro. Yo me despido. Mi nombre es William Machado, tu anfitrión de esta hora, que desea hacer de esta hora una hora de crecimiento personal, de motivación, de entretenimiento, una hora de sensaciones, donde esta sensación es una sensación para liderazarte a ti, oyente invisible. Yo me despido hasta el próximo domingo a una nueva edición de tu programa. Chao. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.